Vamos a comenzar definiendo lo que es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico se refiere a la condición en la cual dos o más objetos o dos o más sistemas tienen la misma temperatura y no hay transferencia de calor. Para que podamos comprender esto, es como si tuviéramos dos objetos que han interactuado entre sí y al cabo de un tiempo, cuando colocamos el termómetro en ambos objetos, vemos que no hay una variación de temperatura. Por lo tanto, se dice que el sistema ha igualado la temperatura y este es el equilibrio térmico que alcanzan ambos objetos después de un tiempo de contacto. Vamos a ver a continuación el siguiente ejercicio y les voy a explicar paso a paso cómo se resuelve. Tenemos aquí en pantalla el siguiente ejercicio. Se tiene un tubo de cobre de 50 gramos de masa y se ha calentado a una temperatura de 180 grados centígrados. Se coloca dentro de un recipiente con 300 gramos de agua a 25 grados centígrados. Pregunta: ¿cuál será la temperatura de equilibrio que alcanza el tubo de cobre y el agua? Para reafirmar el enunciado de este ejercicio, vamos a imaginarnos que tenemos agua fría y tenemos un tubo de cobre que ha sido calentado. En el momento en que el tubo de cobre se pone en contacto con el agua, al cabo de un tiempo, ambos objetos van a alcanzar una temperatura final. Esta temperatura va a ser la misma para cada una de las sustancias. Por lo tanto, como no hay variación en la temperatura de esta sustancia, decimos que se ha alcanzado el equilibrio térmico, es decir, las temperaturas se mantienen constantes. Para poder resolver este ejercicio necesitamos los datos. Necesitamos los datos de la sustancia cobre, que en este caso es el metal que se ha calentado, y necesitamos los datos de la sustancia agua. Para poder resolver el ejercicio necesitamos la fórmula del equilibrio térmico, en este caso es la sumatoria del calor de la sustancia A más el calor de la sustancia B igualado a 0. Para poder aplicar esta fórmula tenemos que tener en cuenta que los calores equivalen básicamente a la masa de la sustancia, en este caso de la sustancia A que es el cobre, por la capacidad calorífica de la sustancia A, que en este caso es la capacidad calorífica del cobre, por la diferencia de temperatura. En este caso estamos hablando de la diferencia que va a alcanzar la temperatura inicial que tenemos en este caso en el material y en el momento que entra en contacto con la otra sustancia alcanzará una temperatura final. En este caso se simboliza como TF. Por otra parte, aquí tenemos QB, que sería el calor de la sustancia B, que en este caso está representada como el calor del agua. Tenemos aquí también que es la masa de la sustancia B, que es la masa del agua, la capacidad calorífica del agua y la diferencia de temperatura del agua. Esto igualado a 0. Entonces colocamos aquí los datos. Estos datos que tenemos aquí los voy a extraer directamente del enunciado del problema. La masa del cobre, aquí me está diciendo en el ejercicio que son 50 gramos. La capacidad calorífica tanto del cobre como del agua la vamos a obtener de una tabla. Aquí en pantalla tenemos una tabla que dice calores específicos de alguna sustancia. En este caso analizamos aquí la tabla y vemos que el cobre tiene una capacidad calorífica o un calor específico de 0.385 Joule entre gramos grados centígrados, que lo colocamos aquí en los datos. La diferencia de temperatura en este caso es la temperatura a la que se encuentra el cobre, que sería de 180 grados centígrados. Por otra parte, en el caso del agua, aquí en el ejercicio me dice que el agua tiene una masa de 300 gramos. La capacidad calorífica del agua es 4.182 Joule entre gramos grados centígrados y la temperatura del agua se menciona aquí en el ejercicio que es de 25 grados centígrados. En este caso esta es la temperatura inicial y cuando ambos objetos o cuando ambas sustancias entren en contacto alcanzarán una temperatura final. Para poder resolver este ejercicio entonces vamos a hacer la sustitución de datos. La masa del cobre dijimos que son 50 gramos, lo colocamos aquí. La capacidad calorífica del cobre es 0.385 Joule entre gramos grados centígrados. La diferencia de temperatura será la temperatura final, que en este caso va a alcanzar el material una vez que entre en contacto con el agua al cabo de un tiempo. En este caso sería TF menos 180 grados centígrados, que es la temperatura inicial a la que se encuentra el cobre cuando está caliente. Posteriormente aquí tenemos lo que es la masa de la sustancia B, que sería la masa del agua, 300 gramos, por la capacidad calorífica del agua, que es 4.182, por la diferencia de temperatura. Recordemos que delta, que está representado por este triángulo, simboliza una diferencia de temperatura. Esto lo igualamos a 0. ¿Por qué tenemos aquí 25? Porque me está diciendo que inicialmente el agua está a 25 grados centígrados.
Ahora, ¿cómo resolvemos la siguiente ecuación una vez que ya hemos sustituido los datos? Para ello vamos a multiplicar 50 por 0.385 y el resultado que me dé de este producto lo voy a multiplicar por el término TF y también lo voy a multiplicar por menos 180. De la misma manera vamos a hacer lo mismo aquí. Voy a multiplicar 300 por 4.182. El resultado que me dé este producto lo voy a multiplicar por el término TF y lo voy a multiplicar por 25. De tal manera que me va a quedar de la siguiente forma. Colocamos aquí la calculadora. Voy a multiplicar primero 50 por 0.385. El resultado que me da va a ser el siguiente. Entonces me da 19.25. Este 19.25, que es el producto de estos dos paréntesis, lo voy a multiplicar por TF. Al hacer lo anterior, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 19.25 por TF. Ahora, este producto, al multiplicarlo por 180, me va a quedar lo siguiente. Entonces aquí lo voy a multiplicar por 180 y me va a dar 3.465, que es el resultado que tenemos aquí. Lo mismo vamos a hacer con estos términos. Voy a multiplicar 300, entonces aquí coloco 300 por 4.182. Esto me va a dar como resultado lo siguiente. Entonces coloco aquí en la calculadora, me va a dar 1254.6, que sería la multiplicación del término TF por estos dos productos. Ahora multiplico nuevamente estos dos productos por 25. Entonces aquí coloco por 25 y el resultado me va a dar 31.365. Una vez que ya tenemos estos resultados, vamos a agrupar la variable temperatura en un lado, que en este caso va a quedar en el lado izquierdo, y vamos a colocar las cantidades numéricas en el lado derecho. Recuerden que esta es una ecuación puesta igualada a 0. Entonces vamos a dejar la variable temperatura del lado izquierdo y vamos a dejar las cantidades numéricas del lado derecho. Me va a quedar de la siguiente forma. Entonces aquí voy a tener 19.25 TF más 1254.6 TF, la variable temperatura del lado izquierdo, y aquí vamos a tener lo que serían las cantidades numéricas. Como aquí tenemos menos 31.365, al pasar al siguiente miembro queda con signo positivo. También menos 3.465 al pasar al siguiente miembro, porque estoy en este caso agrupando las variables y los números de un lado, entonces me queda con signo positivo. Cuando hacemos esta operación, 19.25 más 1254.6, obtenemos como resultado 1273.85. Y cuando sumamos estas dos cantidades, 31.365 más 3.465, me da como resultado 34.830. En matemáticas, cuando yo quiero hacer un despeje, nos dice todo número que multiplica una variable pasa dividiendo. De tal manera que la temperatura final me va a quedar 34.830 entre 1273.85. Al efectuar esta operación con la calculadora me da lo siguiente. Entonces colocamos 34.830 entre 1273.85. El resultado me da 27.34. Entonces la temperatura de equilibrio tanto de el agua como de este material metálico será de 27.34 grados centígrados. Es decir, al cabo de un tiempo, si yo tomara el termómetro y midiera la temperatura del agua y midiera también la temperatura del cobre, esta temperatura no tendría variación y esta temperatura sería para ambos objetos de 27.34 grados centígrados. Y esta sería la temperatura de equilibrio. Ahora, para reafirmar lo que anteriormente vimos en este video, ¿qué pasaría si la masa del cobre fuera ahora de 100 gramos? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la temperatura final de equilibrio? Déjalo en los comentarios del video para que de esta manera podamos reafirmar el contenido de este tema. Nos vemos en un siguiente video.